Bien, jóvenes, hemos finalizado, ¿verdad? Hemos concluido lo que es la primera unidad de esta clase e incluso también, pues, finalizamos con la presentación de los temas de investigación, ¿verdad? Y hoy nos compete, pues, iniciar ya con los temas relacionados a la segunda unidad. Es sumamente importante mencionar que esta segunda unidad vamos a centrarnos en lo que son las medidas de tendencia central, ¿sí? En la parte anterior o en la unidad anterior aprendimos cómo se recolectan datos sin procesar y cómo estos se ordenan, ¿verdad? De una forma lógica que nos permite, pues, obviamente, eh, ilustrar algunas características, algunos patrones, algunas situaciones que se pueden presentar, ¿sí? En lo que son los conjuntos de datos, ¿verdad? Pero esa información no es sustancial cuando se trata de el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Existen dos características que los datos necesitan, ¿verdad? Particularmente de mayor importancia, ¿sí? Entre ellas, pues tenemos la tendencia central y la dispersión. O sea, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. La tendencia central obviamente viene a darle una característica a la información, viene a resaltar características sumamente importantes, patrones, ¿sí? Que vienen a establecerse en lo que son los conjuntos de datos, ¿verdad? Y las medidas de dispersión que con ellas validamos que esa tendencia central, pues obviamente sea la real, ¿sí? Una cosa es que nosotros calculemos tendencia central y otra cosa es que esa tendencia central sea válida, ¿verdad? Entonces las medidas de dispersión vienen a darle una mayor seguridad, una mayor validez a la tendencia central, ¿verdad? Muy bien, como les dije, esta segunda unidad va a estar enfocada a lo que son las medidas de tendencia central, ¿verdad? También conocidas como medidas de posición, porque no solamente miden una tendencia central, sino que también podemos encontrar posiciones, ¿verdad? Posiciones que obviamente convienen a la tendencia central para poder calcular incluso mediante metodologías utilizadas, que entre ellas las más conocidas tenemos la media, mediana y moda, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes ya han de estar un poco familiarizados con estos conceptos o incluso en algunas otras clases los han mencionado, ¿verdad? Lo que es la media, lo que es la mediana y lo que es la moda, ¿sí? Tendencia central, dice, se refiere a un punto medio de una distribución. Se les conoce como medidas de posición, ¿sí? Como les dije, no solamente encontramos un punto medio, ¿sí? No encontramos solo ese punto de equilibrio, sino que también la intención de la tendencia central es ubicar datos, ¿sí? Por eso también se conocen como medidas de posición, ¿verdad? Veamos qué es la media. Casi siempre cuando nosotros hablamos de un promedio, nos estamos refiriendo a lo que es una media aritmética. Nosotros comúnmente lo conocemos como promedio, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo han realizado, han calculado un promedio de sus clases, promedio de sus ingresos, promedio de sus gastos, ¿verdad? Entonces, a eso en estadística se le conoce como media aritmética. Hay una gran familia de las medias, ¿verdad? Entre ellas tenemos la media aritmética, tenemos la media geométrica, ¿verdad? Que es más utilizada para cambios porcentuales. Eh, tenemos la media ponderada, ¿sí? Se utiliza cuando necesitamos darle o asignarle un porcentaje o darle una importancia a un valor determinado. Tenemos los escenarios de datos agrupados, datos media para datos agrupados y datos no agrupados, ¿verdad? Si yo les pregunto cuál es la mejor de todas, pues eso va a depender, ¿verdad? Va a depender incluso de la naturaleza del conjunto de datos y qué es lo que necesitamos estudiar o analizar, ¿verdad? La media, pues, es el centro de gravedad de un conjunto de datos. Veamos un escenario. Y aquí, pues, les quiero mencionar que tanto la media, la mediana y la moda, en esta clase o en esta segunda unidad específicamente, vamos a ver dos escenarios.
Vamos a ver el escenario de datos no agrupados y vamos a ver el escenario de datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia? Pues la agrupación, ¿verdad? El nombre lo dice. ¿Y cuándo existe agrupación? Cuando hay frecuencias. Cuando existe agrupación de datos mediante frecuencia. Nosotros en la primera unidad aprendimos a agrupar datos en clases y frecuencias. Entonces, si la información del ejercicio me brinda que los datos cuentan con frecuencias, me está diciendo entonces que estoy trabajando con un escenario de datos agrupados. Ahora, si la información del ejercicio no me brinda agrupación, no me establece frecuencias, no me establece clases, sino que solo me brinda una serie de datos, de información, estamos trabajando entonces con datos no agrupados. Les menciono esto porque muy probablemente en alguna guía, evaluación, algún ejercicio que ustedes realicen, no les va a mencionar, pero es muy fácil poderlo identificar, ¿verdad? Si existe frecuencia, estamos trabajando con datos agrupados. Si no existe frecuencia, estamos trabajando con datos no agrupados, ¿verdad? Para este caso me dice la fórmula de la media para datos no agrupados para el caso de población y para el caso de muestra. Si ustedes se fijan, son dos fórmulas exactamente iguales. La única diferencia que existe entre ellos es un tema estético, un tema de simbología, ¿verdad? Si se fijan la media para una población, aquí estamos hablando de datos no agrupados. La media para una población está representada por un símbolo, no es una letra. Puede parecer una M, puede parecer una U, pero es un símbolo griego que se conoce como mu, ¿sí? Está representada, o este símbolo representa, mejor dicho, lo que es la media para una población, ¿sí? A diferencia que aquí encontramos una X, le podemos decir con una pleca, ¿verdad? Tampoco es una letra, ¿sí? Y esa X tiene una pleca, representa un símbolo. Y ese símbolo lo que nos está diciendo es que estamos con una media para una muestra, ¿sí? Les menciono esto porque muchas veces creen que son letras, no son letras, son símbolos, ¿sí? La diferencia que existe entre ambas es un tema de simbología, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros podemos tomar cualquiera de esas dos fórmulas, independientemente para el caso que estemos calculando una media, ya sea población o muestra, la respuesta va a ser la misma. El único detalle va a ser un cambio estético o un cambio de simbología, ¿verdad? N mayúscula para población, que representa una magnitud, ¿verdad? Una población no es un todo, un universo, ¿verdad? Una N minúscula para una muestra, ¿verdad? Sabemos que una muestra es una pequeña fracción de la población, ¿sí? Solamente está representando algo, pero al final viene siendo exactamente la misma fórmula, ¿verdad? N mayúscula el número de elementos de la población, N minúscula el número de elementos de la muestra, y la sumatoria de X, pues son la sumatoria de los valores de las observaciones, o sea, los valores que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, ambas fórmulas son exactamente lo mismo, ¿verdad? Vean un ejercicio, hagamos un ejercicio o un ejemplo de una media para datos no agrupados. Dice, si observamos las ventas de una empresa durante el año 2020, estas fueron de, dos puntos, valores en millones, están representados en millones de lempiras, ¿verdad? Entonces vemos que esta información nos establece meses y valores. Los meses, 12 meses del año, ¿verdad? Del año 2020, y los valores que están representados en millones de lempiras, es decir, las ventas para el mes de enero fueron de 7 millones de lempiras. Muy bien. Podemos calcular la media de las ventas, dice, considerando que son datos no agrupados, ¿sí? O sea, datos simples. En este ejercicio o en este ejemplo me menciona que son datos no agrupados, ¿sí? Pero simple y sencillamente, como les dije, si el ejercicio no me lo menciona o no me lo establece, basta con solo establecer si el ejercicio me muestra o me agrupa información por frecuencias o clases. Si no lo hace, estamos trabajando con datos agrupados, como lo es este caso, ¿verdad? La fórmula para el cálculo, considerando que son datos que corresponden a la población. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la media
de datos no agrupados para una población. ¿Sí? Dice la fórmula, y veámoslo aquí, dice la fórmula que la media va a ser igual a la sumatoria de los valores de las observaciones entre n, y que n es el número de elementos de la población. Si se fijan, nosotros, los valores observados son las ventas, ¿sí? Por eso yo debo de sumar todas esas ventas y dividirlas entre n. N es el número de meses, en este caso, ¿verdad? O sea, 12. Nos da una media de 10.5 millones de lempiras, ¿sí? Quiere decir que las ventas promedio del año 2020 fueron de 10.5 millones de lempiras, ¿sí? Vemos que este dato, algunos meses están por debajo de mi promedio y otros están por encima de mi promedio. El caso de enero. En enero hubieron ventas de 7 millones de lempiras, ¿verdad? O sea, es decir, las ventas de enero están por debajo de mi media. Las ventas de febrero de 23 millones de lempiras, es decir, las ventas de febrero están por encima de mi media. Pero mi media es mi punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ahí, en ese punto, podemos establecer el valor promedio, ¿sí? Así como nosotros calculamos las edades, así como nosotros calculamos nuestras calificaciones, ingresos, gastos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, la media para datos no agrupados no veo mayor complejidad, ¿sí? Muy probablemente nosotros ya hemos hecho un cálculo de esto, ¿verdad? Tal vez no utilizando una fórmula estadística como lo estamos haciendo aquí, guiándonos por ella, ¿verdad? Pero sí hemos calculado promedio, ¿verdad? En nuestro diario de vivir, en cualquier situación, ¿verdad? En nuestros promedios de clase y índice, ¿verdad? Entonces, no veo mayor complejidad. No sé si ustedes tienen alguna duda, consulta de lo que es la media para datos no agrupados. No. Bien. Entonces, veámoslo en el otro escenario, cuando existe agrupación de datos, ¿sí? Media para datos agrupados, ¿sí? Una distribución de frecuencia consta de datos agrupados en clases. Como cada observación cae dentro de una de las clases, no conocemos los valores individuales de cada observación y es necesario calcular el valor medio de los datos. El procedimiento es el siguiente. Primero hacemos o encontramos el punto medio de la clase. ¿Cómo se calculan los puntos medios? ¿Alguien recuerda cómo se calculan los puntos medios? Sumando el dato menor con el dato mayor y dividiéndolo entre dos. Exacto. Límite inferior más límite superior entre 2. Con eso yo encuentro un punto medio. Muy bien. El paso número 1 dice que si vamos a calcular media para datos agrupados, lo primero que debemos de hacer es encontrar los puntos medios de cada clase. Luego dice que se multiplica ese punto medio por la frecuencia de cada clase, ¿sí? Se suman todos los resultados anteriores y la suma de estos valores se divide entre el total de las observaciones o datos. Con esos pasos podemos encontrar la media para datos agrupados, pero mejor hagamos un ejercicio, ¿verdad? Esta es la fórmula, vean la fórmula, ¿sí? Media igual a sumatoria de frecuencia por punto medio entre n. Eso es lo que me está diciendo esa fórmula, que la sumatoria de la multiplicación de frecuencia por punto medio entre n. ¿Sí? Esa es la fórmula para datos agrupados. Yo igual les voy a compartir esta presentación en el campus virtual. Veamos un ejercicio o un ejemplo. Un gerente financiero de una institución bancaria, X, requiere conocer la media de los saldos de las cuentas de cheques de una muestra de 600 clientes. Es decir, que existe una tabla de distribución de frecuencias donde están agrupadas 600 cuentas mediante saldos. Las clases están representadas por valores monetarios
¿sí? Y sus frecuencias representan las cuentas, ¿sí? Quiere decir entonces que la primera clase está agrupada las cuentas de cheques que cuentan con un saldo de $0 a $49.99. 78 cuentas cuentan con un saldo entre 0 a $49.99. ¿No? Que en la segunda clase están agrupadas las cuentas de cheques que cuentan con un saldo promedio de 50 a $99.99. 123. ¿Sí? Pero yo no conozco el saldo promedio de estas 600 cuentas. Para ello, entonces, debo de calcular una media de datos agrupados. Muy bien, entonces aquí yo lo que tengo, lo que traje de la diapositiva fue la fórmula y la tablita, ¿verdad? ¿Sí? Donde están agrupadas 600 cuentas de cheque, ¿verdad? Vamos si son 600, sí. Quiere decir que N es igual a 600. Ok. Yo para poder encontrar la mi media, yo me debo de guiar de mi fórmula. ¿Qué ecuación contable se desarrolla primero en esa fórmula? O veamos qué está haciendo la fórmula. Multiplicando. Está multiplicando, ¿verdad? O sea, está multiplicando, está dividiendo y está sumando, dice. Sí, o por lo menos el símbolo de sumatoria, ¿verdad? Y me está diciendo que la media va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de f por x y dividirlo entre n. Pero lo primero que uno desarrolla en una ecuación es lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Y dentro del paréntesis lo que tenemos es una multiplicación. ¿Una multiplicación de qué? Frecuencia por punto medio. Frecuencias por punto medio. Ahora, yo les pregunto, ¿conocemos frecuencia en la información que tenemos del ejercicio? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y conocemos punto medio en la información que nos brinda el ejercicio? Sí, también. No, no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, para yo poder desarrollar esa fórmula, primero debo de tener todos los elementos de esa fórmula. Ya tengo n, ya conozco n, y conozco frecuencia, pero no conozco punto medio. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en este momento. Punto medio, ¿sí? Está representado por X. Bien, entonces calculemos el punto medio para todas estas clases. ¿Qué decíamos? ¿Cómo se calcula un punto medio? ¿Sí? Límite inferior, en este caso sería... Más límite superior. Sí, en este caso sería 0, ¿verdad? Más límite superior, en este caso sería 49.99. Si quieren, trabajemos con datos redondos, con datos redondeados, porque son monedas. Estamos trabajando con datos monetarios, ¿verdad? Entonces, para no arrastrar esas monedas, lo vamos a redondear a 50. ¿Sí? O sea, es decir, la primera clase, 0 más 50 entre 2. ¿Cuánto nos da eso? 0 más 50 entre 2. 25. 25. El punto medio de mi primera clase es de 25. Muy bien. Para mi segunda clase, entonces, sería límite inferior, 50 más 100. Más 100. Entre 2. ¿Cuánto nos da? 75. 35. 75. Muy bien. Tercera clase. Y decimos 100 más 150 entre 2. 125. 125. Muy bien. Cuarta clase. 150 más 200 entre 2. 175. 175. Muy bien. Quinta clase. 200 más 250 entre 2.
225. 125. La siguiente clase sería entonces 250 más 300 entre 2. 275. 275. La siguiente sería 300 más 350 entre 2. 325. 325. La que sigue, 350 más 400 entre 2. 375. 375. Muy bien. Vamos a ver. La novena clase entonces sería 400 más 450 entre 2. 425. 425. Y la décima y última clase, 450 más 500 entre 2. 475. 475. Entonces, ahora sí, yo ya conozco mi punto medio, ¿verdad? Si yo veo la fórmula, ya conozco mi punto medio, ya conozco mi frecuencia. Ok. Ahora yo ya puedo desarrollar esa ecuación, ¿verdad? O sea, es decir, esa multiplicación. Multiplicar frecuencia por punto medio. ¿Sí? A continuación, entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Sería frecuencia por punto medio. ¿Sí? Bien. Frecuencia por punto medio. 78 78 por 25. por 25. 1950. 1950. Segundo valor. 9.225. 9225. Muy bien. Siguiente. 187 por 125. 23.375. 23.375. 14.300. La siguiente edad, ¿Sí? 14.350. 14.350. Ok. 11.475. Esa es. Muy bien. Siguiente valor. 12.925. 12.925. El otro valor. 4.225. Muy bien. Siguiente. 3.300. 3.375. Noveno valor. 2.550. 2.550. Y el último valor. 1.900. 900. 1.900. Muy bien. Veamos la fórmula. La fórmula me dice entonces, ¿qué debo de hacer después de eso? ¿Qué me dice la fórmula? La sumatoria. La sumatoria de, La frecuencia por el punto medio. ok, lo que sigue entonces es sumar todos estos valores que acabo de calcular. Necesito encontrar esa sumatoria. A ver. ¿Cuánto le da? 85.350. 85.350. ¿Alguien más? Lo mismo. igual. Lo mismo. Bien. 85.350. Es la sumatoria de F por X, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue en la fórmula? ¿Qué sigue? Entre N, que serían Opción. 600.
Dice entonces que yo debo de multiplicar, perdón, que yo debo de dividir entre n, lo que acabo de hacer, el valor que acabo de hacer. Yo aquí lo que puedo hacer es sustituir la fórmula, ¿verdad? O sea, es decir, la media es igual, ¿sí? La media va a ser igual entonces a 85.350 Entre 10. no. 600. Entre 10. Entre 10 si fuese datos no agrupados. Pero aquí no estoy trabajando con 10 datos. Aquí estoy trabajando con 600 cuentas. Ojo con eso, ¿verdad? Porque el error que acaba de cometer la compañera, y está bien, muchas veces lo cometen en las guías o en la evaluación, que lo dividen entre el número de clases, que en este caso son 10 clases, ¿sí? Pero n no son 10 datos, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando que aquí estamos trabajando, procesando y analizando 600 cuentas de cheque, ¿ah? Entonces, n es igual a 600, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacemos es dividir 85.350 entre 600. ¿Ah? A ver, entonces, ¿cuánto nos da? 142.25. Vamos a ver, 85.350 entre 600 es igual a 142.25, ¿qué? Manzanas, peras. ¿Qué? ¿Qué sería eso? Cuentas. No. Media. Sí, es mi media, es mi promedio, pero ¿qué? 142.25, ¿qué? Dólares. Dólares, exacto. O sea, nosotros estamos trabajando con un término monetario, ¿verdad? Y lo que estamos encontrando es, vamos a poner ese valor, que lo que estamos encontrando es un valor promedio de saldo de esas cuentas, ¿verdad? Quiere decir entonces que el saldo promedio de 600 clientes, de la muestra de 600 clientes del Banco X, es de 142.25 dólares. ¿Sí? Ahora, observemos, o mejor dicho, ese saldo en qué clase caería. Ese saldo de 142.25 dólares, ¿en qué clase caería? En la clase 3. En la clase 3, ¿sí? Aquí están agrupados los saldos que están o que comprenden de 100 a 150 dólares, ¿verdad? Y obviamente 142.25 se encuentra ahí. ¿Qué podemos observar de esa tercera clase? ¿Qué podemos Es donde está la observar? mayor frecuencia. Es donde está la mayor agrupación, ¿sí? Esa es la clase que tiene una mayor frecuencia. Ahí están agrupados 187 cuentas. No hay ninguna otra clase que agrupe más cuentas que esa, ¿verdad? Por ende, el promedio se va a acercar a la mayoría, ¿sí? Es como que yo les pida a todos ustedes sus edades. Y si la mayoría de ustedes andan entre las edades de 20 a 25 años, es lógico que el promedio de edades va a andar entre 20 a 25 años. Y alguien me puede decir, sí, pero yo tengo 30 o yo tengo 17, yo no me siento representado con ese valor. Sí, usted no se siente representado, pero la gran mayoría, sí. Ese es el promedio. ¿Ah? Entonces, si se fijan, la media para datos agrupados es un poquito más complejo poderlo encontrar, ¿verdad? Recordemos que aquí estoy trabajando con agrupación de datos. Aquí tengo 600 cuentas de cheques. Si se fijan, yo sé que en esta tercera clase hay 187 cuentas y que su saldo promedio está entre 100
a $150, pero yo no conozco a ciencia cierta el valor real de cada una de esas cuentas, ¿sí? Yo solo sé que ahí hay 187 y que están entre 100 a 150, pero yo exactamente el valor de esas 187 cuentas, yo no conozco, ¿verdad? Entonces, es por eso que la media para datos agrupados es un valor estimado. ¿Estimado por qué? Porque nosotros no conocemos el valor real de cada una de estas cuentas. ¿Qué tuvimos que hacer? Encontrar un valor medio, un punto medio. Le sacamos un punto medio a cada uno de estos saldos, ¿sí? Y luego lo multiplicamos por la agrupación de cuentas, ¿sí? Eso me brindó a mí un valor sumado, ¿verdad? Una sumatoria, que lo dividí entre el gran total de cuentas, que era 600. Eso me arroja un valor promedio, ¿verdad? Pero es un valor promedio estimado, a diferencia de los datos no agrupados. En los datos agrupados, yo tomé, en el ejemplo anterior, tomé todas las ventas del año y lo dividí entre 12. Ese es un promedio real. Este es un promedio estimado, ¿sí? Pero si se fijan, lo acabamos de ver. Obviamente, 142.25 se encuentra dentro de 100 a 150, ¿verdad? Esa es la medida de tendencia central. La tendencia central siempre busca dónde está la mayoría. Ahí se ve el punto de equilibrio.